En esta ocasión vamos a hablar sobre trastornos del potasio. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Como siempre, para hacer el análisis de la fisiopatología, tenemos acá 3 cuadros clínicos que nos van a ayudar a entender cómo es el proceso por el cual se desarrollan los trastornos del potasio. La primera paciente, una paciente femenina de 76 años de edad, quien es llevada a la sala de emergencia con cuadro clínico de vómitos y diarrea de 5 días de evolución. Como antecedente de importancia, portadora de hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg OD. La paciente refiere debilidad, astenia y parestesia en miembros inferiores. Al examen físico, presión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 99, frecuencia respiratoria 13 por minuto. El electrocardiograma reporta una onda T aplanada con descenso del ST y el laboratorio un potasio en 2.9 y un pH en 7.5. El segundo paciente, un paciente masculino de 14 años de edad, portador de diabetes tipo 1 en manejo con insulina, e ingresa a la sala de emergencia con cuadro clínico de hipertermia, somnolencia y disnea acentuada. Al ingreso se reporta una glucemia de 470 y se le indican 30 unidades de insulina cristalina. Posteriormente se practica determinación de electrolitos con un potasio en 2.1, un pH en 7.25, el electrocardiograma reporta una onda U. Y el tercer paciente es un paciente masculino de 82 años de edad que es portador de cardiopatía dilatada en tratamiento con captopril y espironolactona. Ingresa a la sala de emergencias con cuadro clínico de palpitaciones, disnea y cefalea. En el electrocardiograma se detecta taquiarritmia ventricular y el laboratorio reporta una creatinina de 5 mg por decilitro, un potasio en 6.5 y un pH en 7.10. Definamos entonces la fisiopatología. Y en el caso del potasio, a diferencia del sodio, lo que vamos a tener que tomar en cuenta es que se debe disparar primero y preguntar después. Es decir, el tratamiento rápido del problema para evitar las complicaciones, pero siempre teniendo en cuenta la fisiopatología y evitar el esquema de la receta de cocina. Para entender entonces cómo se explican o cómo se determinan los niveles de potasio, entonces tendríamos que tomar tres mecanismos esenciales. El primer mecanismo es la ingesta del potasio. El segundo mecanismo es el desplazamiento celular entre el espacio entre el líquido extracelular y el intracelular. Y el tercer punto son las pérdidas renales. Al desplazamiento celular lo llamaremos mecanismo 1 y a las pérdidas renales lo llamaremos mecanismo 2. Vamos a hablar entonces ahora del mecanismo 1, el desplazamiento celular. Entonces tenemos que el sodio se desplaza del espacio extracelular al intracelular en intercambio con hidrogeniones. Por tanto, por cada molécula de sodio que entra al espacio intracelular, se produce la salida de un hidrogenión. A su vez, a través de ese sodio que entró a la célula, va posteriormente a salir de la célula en intercambio con potasio por la acción de la bomba sodio-potasio. Entonces, por cada sodio que sale de la célula, se produce la entrada de una molécula de potasio. Aquí tenemos todo el esquema del mecanismo 1. Entonces tenemos que inicialmente el sodio entra en intercambio con hidrogeniones. Posteriormente ese sodio que entró va a salir por acción de la bomba sodio-potasio y por cada sodio que sale entra una molécula de potasio. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, vamos a ver por ejemplo la acción de la insulina. La insulina al unirse a su receptor va a primero actuar favoreciendo la salida de hidrogeniones con entrada de sodio y posteriormente va a activar la bomba sodio-potasio, favoreciendo entonces la salida de sodio y la entrada de potasio. Es decir, que en resumen, la insulina lo que favorece es el aumento del potasio intracelular. La aldosterona, de manera similar, entonces al unirse a su receptor, va a favorecer la salida de hidrogeniones con entrada de sodio y eso a su vez va a determinar la salida de sodio con entrada de potasio, de forma tal que la aldosterona va a favorecer también el aumento del potasio intracelular. Cuando las catecolaminas se unen a los receptores beta van a actuar estimulando la bomba sodio-potasio. Entonces favorece
la salida de sodio, la entrada de potasio, aumentando las concentraciones de potasio intracelular. Por el contrario, cuando las catecolaminas se unen a los receptores alfa, van a actuar de forma contraria, van a inhibir la bomba sodio-potasio, impidiendo entonces la salida de sodio y la entrada de potasio, de forma tal que la estimulación alfa va a hacer todo lo contrario, va a favorecer el aumento de potasio extracelular. Cuando hablamos de la alcalosis, tenemos que en la alcalosis hay pocos hidrogeniones en el medio externo. Entonces, ¿cómo actúa la alcalosis en este caso? Como hay pocos hidrogeniones en el medio externo, se favorece la salida de hidrogeniones de la célula con aumento de la entrada de sodio y posteriormente esto va a activar la bomba sodio-potasio favoreciendo la salida de sodio y la entrada de potasio. De forma tal que la alcalosis, en resumen, favorece el aumento del potasio intracelular. Por el contrario, si hay una acidosis, en la acidosis hay muchos hidrogeniones en el medio externo, por lo tanto, se va a inhibir la salida de hidrogeniones al medio externo, se va a inhibir la entrada de sodio a la célula y se inhibe la acción de la bomba sodio-potasio, por lo tanto, se inhibe la salida de sodio y la entrada del potasio. Y en términos generales decimos entonces que la acidosis aumenta los niveles de potasio extracelular. En cuanto al mecanismo 2 renal, tenemos que el mecanismo de la aldosterona esencialmente es favorecer la retención de sodio. Entonces tenemos que la entrada de sodio, para ser recuperado la resorción de sodio, va a ser en intercambio con potasio. Entonces por cada sodio que se retiene, se favorece la eliminación de una molécula de potasio. Y entonces tenemos que dentro de los factores que determinan la eliminación del potasio va a estar la ingesta de potasio, el aporte distal de sodio y la acción de la aldosterona. O sea, estos son los tres factores que determinan cuánto potasio se elimina a nivel renal. Los mandamientos de la fisiopatología. Entonces vamos a hablar primero de hipocalemia. Y decimos que la hipocalemia es una de las alteraciones más frecuentes desde el punto de vista de los electrolitos. La homeostasis de potasio se mantiene por flujos entre los espacios intra y extracelular y por secreción renal, como vimos anteriormente. El potasio es predominantemente intracelular y está implicado en la regulación del volumen celular y del pH, y el entendimiento de las bases de la distribución del potasio corporal es el primer paso para el diagnóstico de la hipocalemia. La actividad de la bomba sodio-potasio determina la distribución del potasio intracelular. Las pérdidas renales generalmente tienen una causa obvia y son consecuencia de efectos adversos de medicamentos. Para tener éxito en el tratamiento de esta patología se requiere conocer la causa primaria y que el problema subyacente sea evaluado, y se debe tener en cuenta los niveles de sodio y el equilibrio ácido-base. Las alteraciones tienen repercusiones neuromusculares y sobre el equilibrio ácido-base, y la corrección de la hipocalemia debe primar sobre cualquier decisión diagnóstica. Resumiendo los factores que regulan entonces la entrada de potasio al espacio intracelular, por lo tanto disminuyen los niveles de potasio extracelular, son los que ya discutimos anteriormente: la insulina, la estimulación beta-adrenérgica, la aldosterona y la alcalosis metabólica. Todos ellos entonces lo que hacen es favorecer la entrada de potasio a nivel intracelular y su disminución a nivel extracelular. Dentro de las causas de una hipocalemia tenemos, en primer lugar, disminución de la ingesta, que es muy poco frecuente, aumento de las pérdidas tanto por vía renal o por vía gastrointestinal, y el efecto de redistribución que ya discutimos. Las hipocalemias se pueden presentar sin síntomas y desde el punto de vista electrocardiográfico manifestarse como un aplanamiento de la onda T del segmento ST o una aparición de una onda U. Y desde el punto de vista de las arritmias que pueden ser generadas, tenemos extrasistolias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. En cuanto al manejo de la hipocalemia, entonces lo principal es determinar y tratar la causa subyacente, ya sea aumento de las pérdidas corporales por trato gastrointestinal, renal o cutánea, evaluar siempre los flujos entre compartimientos y evaluar si hay una disminución de la ingesta de potasio. El tratamiento de la hipocalemia sintomática debe ser con potasio, por supuesto, a una velocidad máxima de infusión de 10 a 20 miliequivalentes por hora.
Se deben administrar bolos cada 5 minutos en caso de paro cardiorrespiratorio. Hay que monitorizar seriamente los niveles de potasio y corregir conjuntamente magnesio. En el caso de la hipercalemia, las causas son esencialmente fallas para la eliminación de potasio en caso de enfermedad renal, los flujos celulares que ya fueron discutidos y errores en la medición del potasio por lisis celular. Los síntomas y los cambios electrocardiográficos deben ser tratados igual que la hipocalemia con premura. ¿Cuáles son los factores que favorecen la salida de potasio del espacio intracelular y su aumento a nivel extracelular? ¿Cuáles son los factores que favorecen la hipercalemia? La acidosis, ya lo discutimos anteriormente, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, el uso de agonistas alfa-adrenérgicos y la lisis celular y las hemólisis. Esencialmente, desde el punto de vista electrocardiográfico, las arritmias generadas son similares a las arritmias generadas por hipocalemia. Estas sistolias ventriculares, taquicardia y fibrilación ventricular y asistolia. En cuanto al manejo, primero, estabilización de la membrana cardíaca por el uso de gluconato de calcio, manejo de los flujos celulares, en este caso, utilizar insulina con dextrosa al 50% para favorecer la entrada del potasio a nivel intracelular, o el uso de beta-agonistas como el buterol, que también favorecen su entrada, y eliminar el potasio corporal a través de la diálisis. Actualmente, en cuanto a los cambios en la práctica en el manejo de la hipercalemia, no hay una indicación para el uso de bicarbonato de sodio. Se podría considerar solamente en caso de que haya acidosis, no usar callaxelate y en caso de paro cardiorrespiratorio no suspender maniobras hasta corregir el potasio. Vamos a concluir entonces con los casos clínicos. La primera paciente es una paciente de 76 años, hipertensa, que llega con un cuadro infeccioso probablemente viral con vómitos y diarrea. Eso favorecería entonces la pérdida de potasio. Está recibiendo un medicamento, un diurético, que también favorece la pérdida de potasio, hidroclorotiazida, llega con síntomas neuromusculares y en el electrocardiograma se registra una onda T aplanada con descenso del ST, lo cual le corresponde a una hipocalemia. El laboratorio reporta disminución de los niveles de potasio, hipocalemia, y hay una alcalosis, y sabemos que la alcalosis entonces favorece la entrada de potasio a nivel intracelular y por lo tanto favorece la hipocalemia. El segundo paciente es un paciente diabético tipo 1, está recibiendo insulina, llega con un cuadro infeccioso con hipertermia y una glicemia muy elevada de 470. Sin la administración previa de potasio se le administra inmediatamente insulina cristalina y posteriormente se miden los niveles de potasio y tiene un potasio en 2.1. El pH está en 7.25 y el electrocardiograma reporta signos de hipocalemia con la onda U. El tercer paciente es un paciente de 82 años con una cardiopatía dilatada y que está recibiendo medicamentos que impiden la eliminación del potasio, que son el captopril y la espironolactona, o sea, ahorradores de potasio. Ingresa a la sala de emergencia con palpitaciones y una taquiarritmia ventricular. El laboratorio reporta una insuficiencia renal con una creatinina de 5, lo cual impide o va a disminuir la eliminación de potasio. Efectivamente tiene unos niveles de potasio en 6.5 y a su vez tiene una acidosis y sabemos que la acidosis va a favorecer la salida de potasio del espacio intracelular al extracelular. Entonces la acidosis potencia la hipercalemia. Veamos entonces los tres casos. La paciente 1, dimos que es una paciente hipertensa. El elemento desencadenante es una infección viral con diarrea y vómitos, entonces pérdida de potasio. Está recibiendo un medicamento que favorece la pérdida de potasio. Tiene un trastorno ácido base de la alcalosis que favorece la entrada de potasio a la célula. Y en el electrocardiograma tiene una onda T aplanada correspondiente a una hipocalemia. El segundo paciente, un paciente diabético tipo 1 que tiene un cuadro infeccioso y se le administra insulina sin la administración previa de potasio. Y aunque el paciente estaba en acidosis, al administrar la insulina se favorece la entrada de potasio a la célula, potenciando la hipocalemia. Y electrocardiográficamente tiene una onda U que es sugestiva de una hipocalemia. Y el tercer paciente es un paciente con una cardiopatía dilatada
y en el momento del ingreso se le detecta una enfermedad renal, probablemente crónica, lo cual va a va a retrasar o a impedir la eliminación de potasio. Está recibiendo dos medicamentos ahorradores de potasio que son el IECA y la espironolactona, y tiene una acidosis que potencia la salida de potasio del medio intracelular al extracelular. Y en el electrocardiograma tiene una arritmia que es una taquicardia ventricular. Entonces vemos cómo, de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a sus condiciones, a los desencadenantes, a los medicamentos y el equilibrio ácido-base, ese paciente va a presentar aumentos o disminuciones de niveles de potasio, y de acuerdo al diagnóstico es que podremos lograr una terapéutica adecuada. Concluyendo entonces, en los trastornos de potasio, los síntomas y cambios electrocardiográficos deben ser tratados con premura. El entendimiento de las bases de la distribución del potasio corporal es el primer paso para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Se debe tener en cuenta los niveles de sodio y el equilibrio ácido-base. Las pérdidas o ganancias renales generalmente tienen una causa obvia, y para un tratamiento adecuado es fundamental evaluar la posibilidad de pseudotrastornos. Tenemos aquí las lecturas recomendadas sobre este punto. Muchas gracias.